que nos están viendo por medio de Facebook y por YouTube. El último mensaje. Les damos la bienvenida a cada uno de los presentes, de los que están aquí con nosotros, los técnicos, la hermana y especialmente los que están en casita. Voy a inclinar el rostro y voy a tener una oración y continuaremos con el programa. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de estar en este lugar para alabarte y glorificarte. En esta tarde ponemos al pastor Castillo en tus manos para que tú lo bendigas y lo dirijas, y ahora que va a tener tu palabra. Oh Padre, bendice a nuestros hermanos que nos acompañan por medio de la internet, que es por Facebook y YouTube. Quédate con ellos y que las palabras que diga el pastor, que sean de bendición. Te lo rogamos, no porque tengamos algún mérito, sino por la sangre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, anuncios tenemos. Que nos sintonicen por el último mensaje TV, por Facebook de la iglesia. Y recordemos que el miércoles a las 7:30, viernes 7:30 y sábado a las 10 comienza escuela sabática. Vamos a comenzar con una mesa redonda. Vamos a ver 4 hermanos participando. Y no se olviden de sus comentarios. Pueden participar por medio del Facebook. Y seguimos con el sermón, que es a las 11 por el pastor. Y también sintonícenos por Facebook y YouTube. Y por el último mensaje TV. Y también recordemos que si quieren dar sus diezmos y sus ofrendas, hay una página que se llama Adventist Giving. Usted puede bajar la aplicación y puede allí depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y si no, el pastor aquí siempre está los 7 días de la semana, de 3 a 7. Les recordemos que son bien importantes los diezmos y las ofrendas, que es de una bendición para nuestra iglesia y también para usted. Vamos a ver el versículo que el pastor nos preparó. Es el Salmo 119, 105, y con esto vamos a leerlo. Ahí esté en casita, si tiene su Biblia, si tiene su teléfono, puede seguirnos. Es Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Con estas palabras invito al pastor Castillo para que él tenga la palabra de Dios. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar con la Iglesia Hispana de Richardson en el servicio de oración de este día miércoles 1 de abril del año 2020. Quiero también agradecer la invitación del pastor Arturo Quintero, que tuvo a bien compartir su púlpito y de esta forma también participar en todos, recordarnos a que a pesar de las distancias, a pesar de que no tenemos la oportunidad tal vez de estar en un solo lugar como iglesia, seguimos siendo una familia, seguimos siendo la familia de Dios. Así que gracias por la oportunidad de poder compartir el mensaje o ser el responsable de la reflexión bíblica este día miércoles. Entrando al tema, a la reflexión de esa tarde, al repaso bíblico de esa tarde, estaba pensando qué compartir, y al ver en Facebook, al ver en YouTube, en Twitter, en Instagram, hay tanta información en este momento. Si antes estaban saturadas las redes sociales con información bíblica o con mensajes, ahora más, porque las condiciones así lo requieren. Y mientras yo veo a veces mi cuenta de Instagram o de Facebook o de Twitter, encuentro mensajes hermosos, veo información tan sencilla como algo que nos recuerda que debemos tener fe en Dios, como también mensajes complejos
que tienen que ver con la realidad en la que vivimos, de que encontramos que la profecía bíblica cuadra con la historia, que al final del día la Biblia tenía razón. Así que vemos en los medios de comunicación, las redes sociales, vemos los dos, no extremos, pero las dos realidades, los mensajes sencillos, simples de 3, 4, 5 palabras. Y también vemos los mensajes complejos, donde hay que revisar los mensajes bíblicos de Daniel y Apocalipsis y encontrar de que los adventistas tenemos el privilegio de tener una herramienta de interpretación bíblica que nos lleva a estar, digámoslo así, un paso al frente de las situaciones. Sabemos, la Biblia lo ha dicho, lo hemos leído en Mateo capítulo 24 y 25 en el mensaje de Jesucristo que tiene que ver con los eventos de los últimos días. Lo sabemos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, ya lo sabíamos. Así que al pensar en cómo dirigir la reflexión de esta tarde, pensé y ofrezco esta oferta tal vez de ir al básico. Cuentan, no sé qué tan cierta sea la historia, pero cuentan de que un entrenador de fútbol americano, Vince Lombardi, de los equipos de los empacadores de Green Bay, que al comenzar cada temporada se sentaba con los jugadores y lo primero que les decía es que les mostraba un balón de fútbol americano y les decía: esto es un balón. Es decir, ya sabían que era un balón de fútbol americano, pero antes de entrar a las complejidades del deporte, a los elementos físicos que tenían que tener los jugadores, como también las estrategias, las habilidades técnicas, antes de todo eso, si no hay un balón, no se puede jugar. Y él hacía, según se cuenta, él hacía este ejercicio para recordar a los jugadores de que antes de todas las complejidades hay que encontrar el valor del elemento más sencillo y básico. En el caso de él era un balón de fútbol americano. En el caso nuestro es la Biblia. Así que el tema de hoy es simplemente, no es algo nuevo, novedoso, simplemente recordarnos de que, hermanos, esta es una Biblia. Todo lo que somos como adventistas del séptimo día, como cristianos y como personas, lo encontramos en este libro. Así que ese es un esfuerzo simplemente para recordarnos del valor de este libro y que entendamos de que las complejidades de la vida y también las simplezas de la vida, de alguna u otra forma podemos encontrar solución en este libro. Y entonces, aprovechando que el tema de la escuela sabática de ese trimestre y de esa semana es el estudio de la Biblia, y aprovechando que el versículo de memoria de esa semana en la escuela sabática es Salmo 119, 105, te invito, si tienes tu Biblia contigo allí en tu casa, que lo abras en el Salmo 119, 105, un salmo muy conocido. Inclusive hay un canto, yo me acuerdo de ese canto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo yo me lo sé desde que soy niño. Inclusive podría decir lo siguiente: antes de saber dónde se encuentra, antes de saber buscarlo en la Biblia, yo me lo sabía de memoria. Soy hijo de pastor. Me lo sabía de memoria antes de abrir la Biblia y saber dónde está, antes de posiblemente saber leer. Me sabía este versículo. Mi madre me cuenta, yo no me recuerdo, pero mi madre me cuenta que ella me enseñaba los 13 versículos del trimestre, y entonces los sábados, siendo hijo de pastor, pues pasaba el hijo del pastor al frente y repetía los 13 versículos del trimestre. No recuerdo eso, mi madre me cuenta. Lámpara es a mis pies tu palabra. Siendo que es un versículo tan conocido, pues el desafío es no caer en la trampa de
irnos por el automático, porque entonces no podemos procesar la información, sino de alguna forma romper el círculo de llevar la mente por lo que ya sé, porque como seres humanos nos acostumbramos a eso, somos muy propensos a encontrar un formato, una fórmula, y entonces hacer todo por esa fórmula, y por ahí hacemos lo mismo. Entonces nos pasa muchas veces que agarramos un versículo bíblico, ya escuchamos un sermón al respecto, o escuchamos una explicación al respecto, o encontramos alguna verdad, y cada vez que vemos ese versículo nos vamos por ese camino que ya no sabemos. Así que hoy es un esfuerzo, un intento por tratar de romper ese círculo y tratar de escarbarlos sin estar en automático, sino conscientemente revisar el versículo. Y tal vez mi propuesta, lo que quiero hacer para tratar de hacerles ver este versículo con una luz diferente, no necesariamente nueva, sino diferente, es revisar los verbos de este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos verbos tiene este pasaje? Sería bueno tener aquí en la iglesia, hacerlo en vivo, hermano, para que entonces poder dialogar un poquito en el aspecto, pero en este momento quiero pensar que ustedes están escuchando. En realidad, nada más un verbo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, solamente tiene un solo verbo. Pero ¿qué verbo? Por eso el tema se llama ser o estar, porque lámpara es, fíjate que no está mencionando lámpara puede ser, no es una posibilidad, no es algo que tiene, que es posible que suceda. Ahora que estamos con todo esto del coronavirus, donde la gente está tratando de presentar ciertas trayectorias de cómo vamos a estar dentro de una semana, 2 semanas, dentro de 3 semanas. Escuchábamos ahora en las noticias nuestros gobernantes hablando de que en Estados Unidos puede haber hasta como 100,000 muertes. Puede que sí, puede ser que no. Pero aquí el texto no me da la opción de pensar algo diferente. Es una declaración absoluta. Lámpara es, no lámpara puede ser, no, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Un solo verbo. En el español, en el hebreo la dinámica gramatical es diferente, pero en el español solamente es un verbo. Lámpara es, en el inglés también, un solo verbo. ¿Pero qué verbo? Ser. Mi esposa es maestra de español en la primaria. Y ahora que está dando clases por la computadora, a veces le escucho explicar el verbo ser y el verbo estar. Y cuando escucho las explicaciones a alguien, porque en el inglés es solamente un solo verbo, es to be. ¿Cómo puede uno explicar la diferencia entre ser y estar para un idioma que nada más tiene una sola palabra para ambas acciones? Y mientras yo escuchaba la explicación, al mismo tiempo también yo repasar, ¿qué verbo tan profundo? Es decir, yo digo, yo soy Ismael Castillo, fíjense. Yo soy mexicano. Yo soy de Montemorelos. Podría decir de repente, por ponerlo un poquito más, yo soy de las Chivas, para allá hacerlo un poquito más, dice la hermana que está aquí. Fíjense nada más, yo soy. Y hay gente que se pelea por la definición de ese ser. No, yo soy de fulano lugar. Con el hermano con el que platiqué cuando estaba entrando aquí, yo soy de El Salvador.
Y resulta que ese ser puede ser tan profundo, tan radical, que puede generar conflictos, inclusive guerras. Porque tú eres y porque yo soy. Fíjate nada más. Y aquí el texto claramente dice, lámpara es. Y me pongo a pensar todavía más en este concepto de es, de ser, en un mundo donde también estamos rodeados de cosas que parecen ser, pero no son. Yo recuerdo cuando estábamos en la preparatoria en México con mis compañeros, y cuando recién comenzamos a tener conciencia en la secundaria y en la prepa, tener conciencia de los tenis, en aquella época los Reebok y después los Nike. Y entonces hacíamos burla de que yo no me compraba un Nike, yo me compraba un Mikey con una M en lugar de la N. La gente pensaba que era Nike, pero no, es con M. Y es gente en aquella época recuerdo algunas marcas famosas que nada más le cambiaron una letra aquí, una letra allá, y la vendían como si fuera, pero no es. Y eso lo vemos en los productos. Por ejemplo, hablando de ser, yo soy de un lugar donde hay muchas naranjas. Y cada que voy a la tierra donde crecí, tomarse un jugo de naranja, un jugo de mandarina, un jugo de toronja es todo un espectáculo. Para mí, que vivo en un país o en una zona donde no tengo acceso tan frecuente a ese tipo de jugos o de frutas. Y entonces, aquí en Estados Unidos, voy a la tienda y veo botes que dicen jugo de naranja. E inclusive dice sin pulpa, más o menos pulpa o con mucha pulpa. Y cuando yo, tomando en cuenta de donde vengo, donde crecí, cuando yo veo esas declaraciones, ese jugo de naranja con o sin pulpa, de entrada ya no lo quiero comprar. Porque aunque dice que es jugo de naranja, para mí no es jugo de naranja. Inclusive lo vemos en el entretenimiento. Vemos programas de televisión y películas donde la gente dice ser algo que no es. Y vemos tal vez una película que generó tanto dinero y la gente viendo, y millones de personas viendo un programa de televisión o una película que presentan una historia ficticia de algo que nos da la sensación de que es. Inclusive hasta podemos llorar en la película, en el programa. Podemos llorar, podemos enojarnos, podemos reírnos, y sin embargo, detrás de las cámaras hay un director que dice: corte, ¿sabes qué? Tienes que llorar más, no lloraste suficiente, a ver, llora más esta vez. Y sabe que corte, ríete, hazlo más chistoso, cáete de esta forma. Vamos a tratar de generar las condiciones para que la gente que esté viendo, aunque no es, piense que sí es. Aquí el texto dice lámpara es, no dice lámpara podría ser, lámpara parece que es, pero no es. No, es a mis pies tu palabra. En un mundo donde muchas cosas parecen ser, pero no son. Y también teniendo la oportunidad ahora de leer la Biblia un poco más, porque tenemos menos cosas que hacer aparentemente, o una gran parte de la población. ¿Cuántos mensajes o programas o declaraciones que parecen la verdad, pero no son? ¿Cuántas mensajes, cuántas personas abren la Biblia y dicen esto es, y parece que es, como que suena lógico, como que suena ordenado y como que tiene un argumento pesado? Sin embargo, cuando uno va a la Biblia resulta que no es. Porque qué trágico tener acceso a esta lámpara que es una lumbrera a nuestros pies y a nuestro camino, y sin embargo, a pesar de que es, no sacar
el mejor provecho de él o de esta lámpara. Y te voy a dar 4 ejemplos. Y después terminaremos con una historia más y entonces sería la reflexión de esta tarde. Pero me gustaría que viéramos ejemplos de un mal uso y de un buen uso de esta lámpara, que es, si la usamos correctamente, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículos 39 y 40. Es un versículo muy conocido, inclusive quienes han dado estudios bíblicos lo hemos utilizado muchas veces en la primera o segunda lección, que tiene que ver con la Biblia. Mira cómo dice Juan 5:39. Escudriñad, Jesús le está hablando a los fariseos, a los líderes religiosos, a los pastores de aquella época, a los ancianos de aquella época. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y miren cómo sigue el versículo 40. Y no quieren venir a mí. Los fariseos, en particular los fariseos, eran personas que sabían la Biblia, muchos de ellos de memoria. Yo he hecho este comentario muchas veces de que si hubiese vivido en aquella época, mi hija está creciendo y si me encontrara con algún fariseo, yo quisiera que mi hija se casara con un fariseo. Era lo mejor del pueblo. Se sabían la Biblia de memoria, eran líderes religiosos, imagínense. Y estas personas que sabían la Biblia de memoria y que buscaban en la Biblia, escudriñaban la Biblia porque entendían, les parecía que allí estaba la vida eterna, no veían a Jesús en ella. Qué interesante, ser experto en la Biblia y no toparse con Jesús. Ser experto en la palabra de Dios, poder citar la Biblia, poder citar de Génesis a Apocalipsis, ir de un versículo a otro, poder inclusive entrar en debates y ganar el debate, y sin embargo no tener un encuentro con Cristo Jesús. Aquí dice el texto: ustedes escudriñan la Biblia porque en ella entienden que encuentran que tienen la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí. Inclusive lo opuesto, quieren matarme. Podría haber dicho Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y sin embargo, uno puede tener la lámpara en la mano, puede tener, sin embargo, utilizarla mal. Tal vez utilizando el ejemplo, no sé, tenerla al revés. Posiblemente puede ser una mejor forma, que en lugar de alumbrar el camino, me alumbro a mí mismo. En un acto de egoísmo espiritual, intelectual tal vez. Donde sí, yo leo la Biblia para poder saber más, para poder argumentar más, para sentirme mejor. Y sin embargo, puedo estar estudiando la Biblia, ser un experto en la Biblia, ser un maestro de escuela sabática, puedo ser yo un predicador y sin embargo no haberme encontrado con Cristo Jesús. Qué desperdicio de luz, qué desperdicio de lámpara. Hay un video en YouTube que habla acerca de atención selectiva. Un rato más voy a hacer referencia a él. Pero me llamó la atención porque la atención selectiva es que yo le pongo atención a lo que le quiero poner atención e mi mente ignora lo que quiero ignorar. Y a veces temo, como adventistas y como cristianos y como estudiosos de la Biblia, porque puede ser que alguien nos esté escuchando que no es adventista, así que para no encasillarnos, sino que vamos a hablar de los estudiosos de la Biblia, que leemos la Biblia
solamente para alimentar nuestras predisposiciones, solamente para alimentar nuestros prejuicios, y no necesariamente para ser iluminados, no necesariamente para que se iluminen nuestros pies, nuestro caminar. Un ejemplo personal, y después en un rato más compartiremos un experimento que se hizo. Pero en lo personal, no sé si les pasó a ustedes o quienes tienen hijos adolescentes, posiblemente les ha pasado lo mismo. Mi madre, recuerdo que en muchas ocasiones me mandaba al cuarto y me decía: hijo, ve al cuarto, ve ahí en mi recámara y en fulano lugar, ahí está mi bolsa, tráeme por favor la bolsa. Y yo habré tenido 10, 12, 13, 14 años, no sé. Y entonces iba al cuarto de mi mamá, con mis ojos escaneaba el cuarto y no encontraba la bolsa de mi mamá. Le pasa a veces a sus hijos, hermanas, que de repente usted lo manda por algo y no encuentran lo que... Bueno, pues imagínense. Así pasa. Y entonces le decía a mi mamá: mamá, no está. Y mi madre me decía: hijo, si está ahí, revisa, fulano lugar, ahí está. Mamá, no está, ya revisé. Y entonces mi mamá decía algo, me decía: hijo, así decía mi mamá, busca con mis ojos. Imagínate lo que significaba eso. Y volví a decirle: mamá, no está. Bueno, mi mamá ya molesta, se levantaba donde estaba, llegaba al cuarto y justamente donde me había dicho que estaba la bolsa, allí estaba. Y entonces me decía las siguientes palabras: hijo, si la bolsa fuera culebra, ya te habría picado. Mi mamá me decía eso. Ahora, quiero hacer aquí una confesión. Y yo recuerdo esos momentos y recuerdo de que yo sí buscaba a conciencia lo que mi mamá me estaba pidiendo que buscara, y sin embargo, honestamente les confieso que no lo veía. No lo veía, a pesar de que estaba ahí, obvio. Porque posiblemente yo estaba ya predispuesto ya estaba predispuesto. Estaba buscando simplemente una excusa para poder justificar lo que yo ya había decidido que iba a suceder, consciente o inconscientemente. Y qué pena cuando esto sucede en la vida del ser humano, y más cuando sucede en la vida espiritual, como le pasaba a estos líderes religiosos que, a pesar de que estaban buscando la vida eterna en la Biblia, no encontraban a Jesús. Encontraban todo menos a Jesús. Y posiblemente les podríamos decir a estos fariseos: óiganme, si Jesús fuera culebra, ya te habría picado. Porque Jesús está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia. Déjame darle 3 ejemplos más y después vamos al último texto. Esto que Jesús sucedió, eso sucedió en el año, pongámosle año 30 después de Cristo. Si avanzamos unos 200 años después, 200 y algo años después, nos encontramos con un versículo mal utilizado y sin embargo que ha sido tan tremendo, porque la Biblia, siendo luz, la Biblia tiene peso y ha cambiado y no modificado, pero ha cambiado, ha encauzado a la historia. Vamos, por ejemplo, al libro de Mateo, si lo tienen ustedes, capítulo 16. Versículo 18. Por allá por el año 250 después de Cristo se utilizó este versículo, o comenzó a utilizarse en una forma más clara este versículo para justificar lo siguiente. Dice allí: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo, ¿para qué se utiliza? ¿Para justificar qué? La iglesia de Roma, el papado. Por 1800 años ha sido un argumento utilizado para justificar la secuencia papal. Fíjense nada más.
Cuando entendemos, porque la Biblia completa, cuando revisamos los demás textos bíblicos e inclusive lo que Pedro mismo dice, encontramos de que la piedra fundamental de la iglesia es Jesucristo. Sin embargo, quien ya está predispuesto, que ya tiene su atención selectiva, que ya seleccionó dónde va a poner la atención, solamente va a buscar aquellos versículos que justifican su posición, su creencia, lo que ya quiere creer. Así que te he dado dos ejemplos de un mal uso, de teniendo el privilegio de tener esta luz. Encontramos de que los fariseos veían todo menos a Jesús y encontramos ahora que hay una religión, una denominación o religión, como queramos llamarlo, y que utiliza este versículo mal interpretado para poder justificar una secuencia que bíblicamente no tiene fundamento. Fíjense nada más. Pero déjame darte dos ejemplos positivos. Vamos a Romanos 1:17. De acuerdo a cómo entendemos la historia, por allá por el año de 1510, Martín Lutero fue a Roma porque él quería asegurar su fe, quería sentirse seguro en su fe, en su creencia, en su salvación, y fue a Roma para poder besar y acercarse a todas las reliquias posibles para de esta forma poder ganarse el cielo. Y entonces se encuentra en la historia de que llegó a lo que se le llama la escalera santa ahí en Roma, una escalera santa de 28 escalones, donde se supone, de acuerdo a la tradición, de que Jesús subió esos escalones cuando fue expuesto al juicio ante Pilato. Se le llamó un tiempo la escalera de Pilato. Es tan impresionante que hace 300 años se estaban gastando tanta gente venía y subía de rodillas, porque hay que subir de rodillas esos 28 escalones. Tanta gente lo hacía que hace 300 años tuvieron que ponerle madera porque el mármol se estaba deteriorando, se estaba destruyendo, y le pusieron madera. Y el año pasado lo descubrieron porque la madera estaba tan maltratada que tenían que ponerle otra madera nueva. Y como por 2 meses la gente pudo arrodillarse en los escalones de mármol donde se supone, la tradición dice, allí Jesús caminó para enfrentar a Pilato. Porque supone que cada escalón que uno haga te genera cierta cantidad de perdón. Y todavía tú puedes estudiar al respecto, y quien lo hace lo cree. Y en el año 1510 Martín Lutero comenzó a subir, entendemos, esas escaleras. Comenzó a subirlas, tratando de ganar la salvación. Y entonces, en algún momento o al final, se le vino este versículo a la mente, Romanos 1:17. Se le vino a la mente porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa frase, mas el justo por la fe vivirá, que Pablo mismo lo tomó del Antiguo Testamento, mas el justo por la fe vivirá, comenzó a revolucionar la mente de Martín Lutero, que después revolucionó todo lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Cambió este versículo. Si podemos apuntar con un solo dedo un versículo en la Biblia que ha impactado la historia, ese es uno. Tenemos más de 500 años disfrutando de esta bendición, de que a alguien se le vino en la mente, y posiblemente yo me imagino que Martín Lutero se levantó y volteó a ver toda la gente tratando de ganarse su salvación a través de obras, y él pensando, no, pero si el justo por la fe va a vivir. ¿Qué impacto?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si buscamos otro versículo que ha cambiado, no cambiado, sino que ha impactado la historia. No quiero decir cambiado porque entonces entendemos que Dios está por encima de la historia. Por eso trato de hacerlo con un poquito de cuidado. Pero si vamos a Daniel 8:14, es un versículo que es clave para nosotros. Daniel 8:14. Dice, y les dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Qué tremendo versículo. Hace 180 años, un poquito más. Y este versículo, en el esfuerzo por entender lo que significa este versículo, generó un movimiento, el gran despertar, del cual los adventistas del séptimo día somos. Un versículo, ¿qué impacto tiene este libro? Lámpara es. Cambió, hablando humanamente, cambió el rumbo de la historia. Cambió el rumbo de la historia. Y me pongo a pensar, si también a ti te ha cambiado la historia, el rumbo de tu historia, la palabra de Dios. El tiempo se va y por eso quisiera que vayamos al último pasaje y cerraríamos con este pasaje. Vamos al libro de Lucas capítulo 24. Para ver este ejemplo, nuevamente para regresar a este ejemplo de atención selectiva. Y la razón por la cual lo menciono y hago referencia a estos versículos es para asegurarnos de que no nos pase a nosotros, que estemos expuestos, vulnerables desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que estemos expuestos vulnerables, no ya predispuestos a ir a los versículos que ya me sé, que ya me gustan, que van de acuerdo a lo que yo prefiero, e ignoro aquello que no me gusta. Si de repente soy aquella persona que hablo solamente de amor, entonces consciente o inconscientemente voy haciendo a un lado aquellos versículos que tienen que ver con el comportamiento, con la ley, o de repente soy del otro extremo, de la ley, el orden, y ignoro o no le pongo atención a los pasajes de la Biblia que hablan del amor. Ambos están en la Biblia. Y aquí creo que esta dinámica se presenta aquí en este pasaje de Lucas 24. Versículos 3 en adelante, el camino a Emaús, porque justamente presenta esa dinámica de atención selectiva para después estar expuestos y ser conscientes del texto bíblico. Es un llamado de atención a revisar la Biblia. Habla acerca de dos personas, dos discípulos, que iban de regreso a Emaús después de haber pasado el fin de semana ahí en Jerusalén. E iban tristes. Obviamente ellos pensaban que Jesús había muerto, se había acabado todo. Pero entendemos también por el contexto bíblico que Jesús había resucitado. Y en el versículo 17 se les acercó Jesús, de ahí de Lucas 24, y les dijo, ¿qué platican? ¿Qué es esto que hay entre ustedes mientras caminan? Y fíjense qué interesante la última parte del versículo. ¿Por qué están tristes? Entonces respondió Cleofas, de acuerdo al versículo 18, y dice, ¿tú eres el único que no te has dado cuenta de lo que ha pasado aquí en Jerusalén el fin de semana? No prestas atención, estás metido en tu Facebook todo el día que no te das cuenta de lo que hay. O sea, abre los ojos, ve las noticias. Resulta que comenzó a contarle de
Jesús Nazareno, versículo 19, decía que era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Sin embargo, versículo 20 dice que lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y fue sentenciado a muerte y le crucificaron. Pero miren lo que dice el versículo 21, interesante. Nosotros esperábamos que Él era el que había de venir. Y lo interesante es de que en la segunda parte del versículo dice: hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿No es evidente? Versículos atrás, en la primera parte del capítulo 24, el ángel habla con las mujeres y les dice: ¿no escucharon de que él iba a morir, que iba a estar en la tumba por 3 días? Es decir, esta era información que ellos ya sabían. Estos discípulos que iban a Emaús ya sabían, Jesús ya les había dicho: ¿saben qué? Voy a morir y en 3 días voy a resucitar. Sin embargo, a pesar de que tenían la información en la mente, no les había caído, como decimos en México, no les había caído el 20. Atención selectiva. Estaban concentrados en lo que ya estaban predispuestos a observar. Dice el versículo 26. Jesús, versículo 25, para entrar en el contexto del versículo 26, dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Para creer qué? Todo. Dice el versículo 27, y comenzando, es impactante esta secuencia del versículo 26 y 27, porque presenta justamente eso, de ir de un estado de atención selectiva a comenzar a tener atención al texto completo, al mensaje, a la revelación. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Jesús o de él decían. ¡Ja! Voy a regresar a lo de atención selectiva. Hay un video en YouTube, lo puedes buscar ahora que quienes están en casa lo pueden revisar. Es interesante. Hay un experimento sobre atención selectiva donde, así busquen ustedes, selective attention, creo que se llama en inglés, atención selectiva. Resulta que hay unos 5 muchachos vestidos de camisas negras y 5 muchachos vestidos de camisas blancas que tienen un balón de básquetbol cada grupo, y entonces están revueltos entre ellos, y entonces aparece una leyenda ahí en el video donde dice: cuenta cuántas veces la gente de camisa negra se pasa la pelota. Y entonces la persona está viendo allí que entonces los de camisa blanca también están pasándose la pelota, pero también los de camisa negra se están pasando la pelota. Entonces la persona que está viendo el video está contando, ¿no? 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al final, el experimento ya no va a funcionar contigo, porque ya te estoy diciendo el asunto Esto yo lo escuché de un pastor, de un doctor, y también me lo echó a perder a mí, pero tú lo puedes compartir con alguien más. Me tocó en la iglesia de Austin First, donde una persona no escuchó esta explicación que yo hice y formó parte de la estadística. Resulta que al final del video entonces aparece una leyenda donde dice cuántas veces los de camisa negra se pasaron la pelota. Y la gente contesta 5, 10, 15, 20, y entonces aparece la cantidad correcta. Y entonces viene una segunda pregunta. Dice: ¿cuántos de ustedes vieron el gorila? Bueno, 7 de cada 10 no ven el gorila. ¿Qué es el gorila? Mientras la gente está pasando la pelota, los de camisa blanca con los de camisa blanca, los de camisa negra con los de camisa negra, están todos revueltos. En eso, una persona, un individuo vestido de gorila viene caminando, se para en el medio del video, del medio de toda la gente pasándose la pelota, se golpea el pecho como 4 o 5 veces y entonces sale y desaparece del video. 7 de cada 10 no ven al gorila. 7 de cada 10. En Austin, una hermana, justamente cuando estaba haciendo la explicación, había salido, no sé, afuera, y entonces cuando entró, las personas que estaban en sonido pusieron el video. Y entonces, cuando terminó todo el video,
y pregunta cuántos vieron el gorila, le preguntó a su esposo. Dijo, ¿cuál chango? Así le dijo. Y entonces el esposo levantó la mano y dice, pastor, voy a echar aquí de cabeza a mi esposa, pero mi esposa no vio el chango. Formando parte de la estadística. Atención selectiva. No es un asunto que me estoy inventando, somos seres humanos, es la realidad. Y aquí en el texto aparece eso. Comenzando desde Moisés, versículo 27, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 31, cuando llegaron allí a la casa, y entonces Jesús partió el pan, y entonces reconocieron que con quien estaban hablando era Jesús. Dice versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos, dejaron de tener atención selectiva, y entonces como que les empezó a caer todo el 20. Y miren lo que dice el versículo 32, dice, y decían el uno con el otro, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No era información nueva para ellos. Era información que no le habían puesto atención. Simple. Porque a pesar de que esta es lámpara a nuestro camino, a pesar de que es lumbrera a nuestros pies, podemos estar ejerciendo cierta atención selectiva y estar revisando solamente lo que ya me sé el caminito. Voy a revisar mi caminito, porque mientras me mantenga en ese caminito, voy a dar la sensación de que sé mucho y la gente me va a respetar y me voy a sentir bien, porque leo lo que me sé. Inclusive cuando encuentro un versículo, porque tengo atención selectiva, un versículo que de repente lo siento medio raro, no me toma mucho tiempo para acomodarlo a que encaje dentro de mi predisposición. Sin embargo, Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siguiendo el ejemplo de Vince Lombardi, si fue que sucedió esta escena, donde a sus jugadores al principio de cada temporada comenzaba mostrando un balón diciendo, este es un balón. Ahorita que estamos en medio de esta crisis social, crisis financiera para algunos, crisis política, quiero recordarte que esta es una Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre nuestro, te agradecemos, Padre, por tus bendiciones y por tu amor. Porque, Señor, tenemos el privilegio de contar en nuestras casas con una Biblia, con una lámpara, con una lumbrera. Pero, Señor, en el librero no sirve. Como tampoco sirve mucho si ya estamos predispuestos y comenzamos a buscar lo que nos gusta. Más bien, Señor, antes de las complejidades filosóficas, proféticas, antropológicas, sociológicas que podemos encontrar en la Biblia, ayúdanos a recordar que es tu palabra, toda, y que toda es para nuestro bien y que nos hace sabios para la salvación. Gracias por tu amor y por tus muchas bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Castillo, por este bonito mensaje que es de bendición. Y comenzamos los pedidos de oración que se están haciendo ahorita por todo el mundo. Miriam pide por su familia en Argentina y también están pidiendo por trabajo después de la pandemia. Marina Reina. Oremos por el hermano Lauro y su familia,
por la mamá de Daisy Romero. Oremos por Reina Villalta y su familia y su salud. Por la hermana Irma, que está enferma. Por Ramírez Ortiz, pide por su esposo, que está en la cárcel, y su salud, la vida espiritual de los dos, y por los jóvenes. Sonia Rodríguez pide por Erasmo, que está mal de salud y sin que nadie lo ayude. Hermanos, como pueden ver, hay mucha necesidad alrededor nuestro y solamente nos toca pedir a Dios. Él es el que va a suplir nuestra necesidad. Vamos a inclinar el rostro y pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, que dejaste esa luz para que todo el mundo la viera y que fuera de bendición para cada uno de nosotros. En esta ocasión, hay muchas personas que tienen necesidad. Las ponemos totalmente en tus manos para que tú las suplas, Señor. Y sobre todo, que te miren a ti, que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso. En esta ocasión, ponemos a la iglesia de Richardson en tus manos. Sé con cada uno de los que están en el Facebook, cuando están en YouTube, que tú puedas tocar su corazón y su mente, que si están enfermos, tú los puedas sanar. Te lo rogamos, no porque tengamos algún mérito, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.